¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos al lunes 26 de febrero, vamos a dar la vuelta rápida alrededor del estadio viendo los trabajos que se vayan produciendo en los aledaños del Santiago Bernabéu después de haber superado ayer un muy difícil partido contra el Sevilla y contra el estamento arbitral. Así que sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, vete dejando un buen me gusta, suscríbete al canal si has llegado aquí por primera vez y vamos con los cambios porque se vuelve a reactivar la obra. Volvemos a tener ante nosotros una ventana bastante interesante de unos 9 días hasta el próximo partido frente al Red Bull Leipzig y vamos a ir viendo en qué tareas van a ir avanzando durante estos próximos días en el estadio. Llegamos a la zona de Paseo de la Castellana donde se reactivan nuevamente los trabajos para la ejecución del parking. Podemos ver a lo lejos cómo está trabajando la pilotadora, cómo sigue habiendo bastante tránsito de camiones. He visto salir uno hace pocos minutos y aquí está entrando uno nuevo para seguir con el vaciado de tierra. Tenemos hormigonera dando vueltas en esta zona más próxima ya hacia el fondo norte, que nos iremos aproximando poco a poco ahora mismo, y también tenemos movimiento por ahí con la pala excavadora. Echamos así un vistazo general a toda la zona y vamos a ir subiendo metros hacia Rafael Salgado, hacia el fondo norte. Anda, mira, un segundo. He visto que están ahí montando estructuras de andamios. Luego desde el interior del estadio echaremos un vistazo porque no sería descabellado ir pensando que van a ir retomando esos trabajos de pintura en los tramos de fachada del estadio. Echamos un vistazo por aquí arriba, vemos ahí las armaduras para los pilotes almacenadas. Aquí de momento en la hormigonera lo que están haciendo era trabajos de limpieza, así que vamos a seguir subiendo, dejando atrás la esquina de la Torre B para echar un vistazo desde esa zona del fondo norte ya frente a la Torre C, porque podéis ver por ahí como tenemos bastantes máquinas en funcionamiento ahora mismo. Mirad por aquí, junto a la zona de Paseo de la Castellana, han abierto esta zanja a lo largo del día de hoy. Aquí es donde estaban las casetas de obra, que las han ido moviendo. Ahí volvemos a tener una. Ahí tenemos toda la zona donde se están concentrando ahora mismo los trabajos. Vamos llegando ya a la esquina de la Torre C. Por cierto, esta semana os prepararé un vídeo para explicar el método de ejecución que se va a seguir con el parking de Paseo de la Castellana. Se va a emplear el método top-down y eso va a permitir que se puedan seguir llevando a cabo los trabajos de urbanizado en toda la zona de Castellana mientras siguen excavando el parking. Así que nada, a ver si para el miércoles jueves os lo puedo sacar. Vamos a ir dejando atrás Paseo de la Castellana mientras siguen los trabajos para ir ejecutando las perforaciones donde luego se van confeccionando los pilotes, y vamos a meternos ya por el fondo norte donde veis que bueno, empiezan a llegar camiones de logística. Aquí tenemos uno aparcado frente a la fachada norte del estadio, está entrando otro ahora mismo por aquí, ahí lo podéis ver. Así que vamos a seguir, a ver que se centre esto un poquito, vamos a seguir nuestro recorrido por Rafael Salgado a ver si vemos qué es lo que está llegando al estadio. Estoy viendo ahí que están descargando ahora mismo, a ver si vemos la carretilla transitar por toda esta zona del fondo norte. Ahí podéis ver los materiales que han descargado y en toda esta zona vais viendo cómo se están haciendo pruebas de configuración con las pantallas exteriores. Vemos algunos tramos de pantalla encendidos con esos códigos de coordenadas. También ocurre lo mismo en los tramos de pantallas que están instaladas en la parte superior de las puertas de acceso y evacuación del estadio. Vamos dejando atrás esos trabajos en la esquina de la Torre C, donde estaban descargando esas piezas metálicas que veíamos en la base para el tema del interior, y aquí en la esquina de la Torre D no sé muy bien si están llevándose o acaban de traer estas plataformas elevadoras pequeñitas para trabajar en el interior. Me da la sensación de que estaba preparando aquí este hombre la rampa de la grúa para subirlas y terminar de llevárselas. Vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido por los exteriores del estadio. Fijaos cómo siguen trabajando con las plataformas elevadoras aquí a lo largo de la parte inferior de la piel envolvente. Fijaos que hay como una pequeña diferencia ahí con las lamas, ¿no? Como que no terminan de encajar bien, pero si os fijáis en estas de aquí que ya han ido recorriendo, es como si ya las hubiesen ido ajustando estos últimos días, así que no descartéis que esos trabajos sean para terminar de
ajustar las lamas y en el caso de que no encajen o haya algún tipo de desperfecto, marcarlas y llevárselas para hacer esos pequeños ajustes que ya hemos ido viendo en otras zonas del estadio. Decimos adiós a Rafael Salgado, empezamos a bajar por Padre Damián hacia la plaza de Sagrados Corazones a ver si encontramos algún pequeño movimiento en la parte de este del estadio o en la plaza, que ayer, pues bueno, por desgracia no me pude pasar por la plaza a ver cómo estaba terminada. Ya estáis viendo los trabajos en esa parte inferior de la fachada y aquí podéis ver los últimos retoques que faltan por hacerse en el zócalo para terminar de cerrar la zona de los paneles están situados, los paneles informativos que están situados encima de las puertas. Vamos a seguir bajando, como os decía. Estamos viendo, pues bueno, la llegada de distintos camiones de logística para traer materiales y que la obra vuelva a arrancar. Sí que es verdad que bueno, ya estamos en una fase final donde no se ven tantos cambios y donde no hay tanto movimiento, así que dentro de muy poquito la frecuencia de los vídeos comenzará a reducirse. No sé si será así esta semana o ya a partir de la siguiente, del partido frente al Red Bull Leipzig, pues bueno, habrá que ir adaptándose un poquito a las actuaciones y demás que vaya teniendo el estadio, la obra. En esta zona de las puertas del lateral este, por ahí, veo que están metiendo cajas, bueno, o piezas ahí protegidas con cartones. Sería bastante normal ir viendo durante estos próximos días la llegada de bastantes materiales para seguir trabajando y avanzando en el interior del nuevo edificio del lateral este. Aquí vais viendo la fachada de Padre Damián, que es simplemente espectacular, con todas estas curvas que dan a la plaza de Sagrados Corazones. Vamos a ver si pronto comienzan también esos trabajos en lo que respecta a la iluminación exterior del Bernabéu, y como podéis observar, bueno, ahí tenéis esta maravillosa fachada del lateral este. Llegamos ya a la zona de la plaza Sagrados Corazones, nos vamos a asomar ahora por encima de la valla. Fijaos por ahí cómo van asomando esos hierros de la valla que se está ejecutando paralela al murete de hormigón que delimita esa rampa de acceso al parking que se encuentra bajo la plaza Sagrados Corazones. Desde aquí la vamos a poder mejor. Aquí la tenéis y pronto irá adquiriendo el mismo aspecto que ya hemos visto en la zona del montículo sur, y que durante un tiempo, bueno, nos tuvo bastante intrigados. Veo que están haciendo aquí trabajos en el pavimento de la plaza. Aquí, pues bueno, vamos viendo cómo los trabajos se tienen que ir coordinando con los días de partido y demás para tener las zonas transitables, y cuando vuelven a tener así una semana sin partidos, volvemos a ver cómo se retoman esos trabajos para los acabados finales. ¿Veis? Aquí tenemos esa buena imagen de esa valla de seguridad que se ha ido haciendo en la zona del montículo del fondo sur. Echamos un vistazo por encima de la valla. Han abierto ahí un pequeño agujero en la zona del suelo, vamos, cerca de la entrada al parking subterráneo. Veis viendo cómo van trabajando. Y de momento, pues bueno, la obra bastante tranquila. Se nota que están retomando la actividad después de día de partido. Vamos a ver si mañana hay un poquito más de movimiento. Vamos a ir avanzando ya por el fondo sur, por Avenida de Concha Espina. Aquí de nuevo vamos a reparar para mostrar esos trabajos que creo que es lo que pueden empezar a hacer en el lateral oeste de Castellana con el tema de los andamios. Pues vaya puntería que se nos pone aquí el camión. Y es que, como ya sabéis, en la zona de Castellana hicieron la prueba de pintar la estructura de la viga, un tramo central de la estructura de la viga corona, y también en la parte inferior hay un tramo de muros del estadio pintados de gris oscuro, como ya ha ocurrido aquí en la esquina de la Torre A, y podéis ver por detrás de las lamas. Creo que mejora bastante el aspecto estético del estadio con esa pintura gris oscura, y vamos a ver si esos trabajos son los que se empiezan a llevar a cabo también ya de manera masiva en el lateral oeste. Echamos un vistazo por encima de la valla a la zona del lateral este que hemos ido dejando atrás. Fijaos ahí que juntitos ya las pantallas informativas en esa zona próxima a la entrada del palco de honor. Aquí estos huecos imagino que se irán cerrando paulatinamente con la instalación de los paneles de vidrio. Despedimos la fachada del lateral oeste y nos metemos ya por el fondo sur, que no creo que haya muchas cosas, y nos vamos a plantar prácticamente muy rápido en la esquina de la Torre B. Aquí en el fondo sur imagino que iremos viendo
ajustes en las lamas, como ya hemos ido viendo, sobre todo en la zona del fondo norte, que es donde han estado más concentrados, ¿vale? Aquí sobre todo lo que se hizo fue sustituir esta lama, que si recordáis de vídeos anteriores tenía un golpe tremendo, y ocurrió exactamente lo mismo con otra que quedaba por ahí, pero yo creo que aquí les falta todavía hacer bastante curro de ajuste de lamas. Pues lo dicho, un fondo sur muy tranquilo. Desde aquí podemos ver cómo están terminando de llevarse piezas de estructuras de andamios que han estado utilizando en la pasarela 360 grados en el fondo sur, y ahí a lo lejos podemos ver las máquinas trabajando en la ejecución del parking de Castellana, que bueno, pues nos llevan años atrás a cuando en Castellana pues bueno, teníamos muchísimas grúas y muchísimo movimiento y parecía que era ya cosa del pasado. Iba a despedir ya la parte exterior del recorrido, pero mirad por ahí porque también parece que están retocando lamas en esa zona baja, también con los andamios. Luego desde la torre B echamos un vistazo y vemos si las estructuras de andamios las han metido un poquito más para arriba para pintar, o si simplemente se van a quedar ahí para realizar esos trabajos de modificación y reparación de lamas. Así que chicos, despedimos el recorrido exterior y nos vamos al interior del Bernabéu. Pues mirad, antes de ir a las imágenes del interior del estadio, antes veíamos en el lateral oeste cómo estaban colocando estructuras de andamios pegadas ahí a la fachada, y mirad, por detrás de los andamios podéis ver cómo esa zona de ahí está pintada. Esto se pintó a modo de prueba, al mismo modo que se hizo aquí arriba. Yo creo que el resultado es bastante bueno porque quita bastante contraste a través de las lamas de lo que hay por detrás. Y vamos a esperar a ver cómo va esta semana, pero en un principio a mí me da buena espina el ir viendo que están montando ahí esa estructura de andamios por el interior. Aquí abajo podéis ver cómo han ido retirando, yo creo que algunas lamas, pues simplemente para posibilitar el paso de la estructura de andamios. Las tienen por ahí atrás, están maniobrando ahora mismo, y por ahí no sé si vamos a ver la cabeza de algunos de los pilotes que se han estado ejecutando. Por ahí lo vais viendo. Así que bueno, imágenes curiosas e interesantes de estos trabajos en la fachada oeste. Y aquí estamos un día más, amigos, interior del Santiago Bernabéu, y viviendo la recta final de las obras de remodelación de la casa de todos los madridistas. Ya sabes, si has llegado aquí por primera vez, te animo a que dejes un buen me gusta, te suscribas al canal, actives las notificaciones y vayas dejando tus preguntas y comentarios en la sección habilitada debajo del vídeo. Vamos a echar un vistazo a ver cómo el estadio se va poniendo a punto después del partido de ayer frente al Sevilla, y comenzamos pues, bueno, con muy buenas noticias en esta parte superior del videomarcador, porque como podéis ver, luego vamos a tener una imagen mucho mejor desde una de las galerías del fondo sur. Tenemos ya esa esquina noroeste que ya se empezó a encender la semana pasada, pero como podéis ver, pues bueno, están haciendo esos trabajos de encendido de los distintos paneles que cuentan ahí con esas coordenadas para pues bueno, ir sabiendo qué es lo que se enciende bien, qué es lo que se enciende mal. Ahora repararemos un poquito más en esas imágenes, ¿vale? En ese vídeo marcador. Vamos a echar un repaso rápido. Ya la grada del fondo norte se recorre muy rápidamente, como podéis ver, pues bueno, no hay grandes movimientos en esta parte inferior del estadio hasta el segundo anfiteatro, así que vamos a subir rápidamente ya al tercer y cuarto anfiteatro, viendo cómo van avanzando esos trabajos en la parte trasera de la visera que recorre la pasarela 360 grados. Por ahí estáis viendo esos últimos trabajos para la colocación de las lonas, que ya sabéis que pues bueno, tiene una función no solo estética, sino que también, pues bueno, sobre todo para mejorar la acústica en el interior del estadio y para evitar la fuga de sonidos y demás, para evitar la contaminación acústica hacia las zonas de viviendas que están tanto en el fondo norte como en el fondo sur. Ya vimos días atrás cómo se había terminado de ejecutar el cierre superior de la grada del cuarto anfiteatro. Ya veis cómo se han rematado toda esa zona con los paneles metálicos a lo largo del fondo norte, y ahora nos vamos a ir al fondo sur, donde hay buenas noticias porque estos mismos trabajos se están replicando y parece ser que durante esta semana y media vamos a ir viendo cómo van a ir avanzando
en el cierre del fondo sur, que yo creo que es de los últimos tramos que faltan por concretar. Echamos así un vistazo general al estadio, nos vamos a ir a las gradas del lateral este, está todo muy tranquilo en el interior. Ahora, pues bueno, estos días habrá que estar muy atentos a ver los trabajos que se van haciendo con el videomarcador 360 grados, con el encendido de las esquinas. Esta de aquí ya se encendió hace un par de semanas. Yo sé que a la gente, pues bueno, le produce un poquito de toque que no estén operativas todavía, pero tranquilidad, que pues bueno, aquí lo importante es que funcione todo a las mil maravillas. Y ahora enseguida echamos un vistazo a ese tramo de la esquina noroeste. Echamos un vistazo rápidamente a las gradas de Padre Damián, sin grandes avances. Además, pues bueno, hoy de manera sorprendente, aunque no sé si van a empezar ahora, pues bueno, no vemos esos trabajos en el área VIP comprendida entre el palco de honor y los banquillos. De hecho, mirad, creo que tienen encendida la luz del túnel de vestuarios y por ahí detrás seguimos viendo esos vinilos sobre esas paredes de pladur que en un futuro se terminarán sustituyendo por unas grandes zonas acristaladas, ¿no?, que dejarán a la vista el túnel de vestuarios para las dos áreas VIP que están debajo de esta zona de aquí, justo delante del palco de honor. Seguimos recorriendo la grada del lateral este. Como podéis ver, ayer tuvimos partido, además acabó bastante tarde el encuentro y ahora mismo, que son las 4:30 escasas de la tarde en Madrid, ya tenemos el césped completamente recogido, resguardado en el hipogeo con la tapa puesta sobre esa excavación. Y ahora echaremos también un vistazo a los aspectos de esas plataformas que se están montando en la zona entre las celosías, que se encargan de la apertura y cierre del hipogeo. Voy a echar un repaso rápido a la grada de Padre Damián, simplemente para ver que no se nos queda nada en el tintero. Tenemos la zona de prensa y los boxes de televisión ahora mismo con las luces encendidas. Por cierto, una curiosidad para el tema del aforo, que hay mucha gente que pregunta además cuál va a ser el aforo final del estadio y por qué no se termina de llenar nunca, porque no llegas a los 80.000, aparte que siguen sin estar al 100% ocupadas, sí habilitadas, pero no ocupadas las áreas VIP del estadio. Hay que decir que la zona de prensa también computa y en los partidos de Liga ni por asombro se están llenando. Está bastante vacía la zona de prensa. Ahí estáis viendo la zona del lateral este con esas lamas, la zona de la pasarela 360 grados. Por ahí me parece que han montado una estructura de andamios, sí, justo por esa zona que estáis viendo ahí, y algunos focos que van encendiendo y apagando para hacer pruebas de iluminación. Esta semana pasada tuvimos, pues bueno, esas demostraciones espectaculares con el videomarcador. Vamos a ver si tenemos suerte y durante esta semana, pues bueno, también tenemos la fortuna de poder disfrutar el videomarcador. Ahí estamos viendo toda la zona ya del fondo sur, las gradas también muy tranquilas en esta zona de gradas hacia Avenida Concha Espina. Y fijaos por ahí que están haciendo algunos trabajos con andamios en esa parte inferior del segundo anfiteatro del fondo sur. Me estoy fijando también que tienen aquí cortados estos sectores con cintas, tanto en el primer anfiteatro como en el tercer anfiteatro, e imagino que esto obedece a que están haciendo trabajos en la cubierta del estadio, que no vemos por ahí detrás del videomarcador. Fijaos también cómo van trabajando en esa zona. Ahí tienen los asientos protegidos y parece que están terminando de completar esa zona de la pasarela 360 grados que está ahí junto a la zona de la UCO. Ya sabéis, la UCO son esas dependencias que tenemos en la esquina del córner sureste del estadio, en la esquina de la Torre A, y que sirven para controlar todo lo que ocurre en el estadio, no solo a nivel de seguridad, sino que también de iluminación, sonido, imagen, etcétera. Por cierto, veo que sale ahí una delegación, veo personal de seguridad. Hay que estar atentos, que ya la última vez vimos a Florentino Pérez vigilando cómo iban las obras desde la zona de los palcos VIP del lateral este.
Todavía, fijaos, tienen que retirar esas plataformas que están ahí justo delante de la grada abatible. De momento todavía no puede entrar nada aquí a la losa de hormigón. Si os parece, vamos a echar un vistazo a esa parte del fondo sur que os decía anteriormente. Ahí disfrutad de las animaciones del videomarcador y mirad, si acercamos el zoom a esa zona central. Ah, no, me ha jugado una mala pasada. Mirad, han dejado toda la zona ya despejada, han quitado las vallas con las lonas, pero esta zona central de aquí, ahora con el zoom así largo, pensaba que eso ya lo estaban empezando a completar, como ha ocurrido en el fondo norte, que en el fondo norte debe estar ya toda la zona terminada, pero de momento, pues bueno, toca seguir esperando. Vamos a ver si durante estos próximos días, a ver si ahí sí que parece que tienen algunos paneles metálicos apoyados en los asientos. Vamos a ver si tenemos suerte y vamos viendo ya la culminación de toda esa parte superior del cuarto anfiteatro del fondo sur. Pues nada, como esa parte de ahí está tranquilita y como aquí en el lateral oeste no tenemos ni pruebas de calefacción ni tampoco tenemos las pruebas de las pantallas interiores, vamos a ir con la esquina, aunque luego ya os he dicho que os voy a mostrar imágenes desde la zona del segundo anfiteatro, primer anfiteatro del fondo sur, para ver una toma frontal. Fijaos ahí como ahí hay una tira de LED que parece que luce más que el resto. Ahora pues bueno, toca ir vigilando por detrás que todo se ha instalado perfectamente, que todas las líneas de LED, que todas las tiras de LED están alimentadas bien, y después se irá configurando e irán regulando el tema de la intensidad de los paneles, ¿vale? Para adecuarlo a lo mismo que tenemos en las secciones rectas. Aquí estamos viendo la del fondo norte, ahí con el escudo apareciendo, pero ocurrirá exactamente lo mismo con la zona de los laterales, ¿vale? Vamos a ver si tenemos suerte. Voy a ver si acercamos el zoom a esa esquina del córner noreste. Me ha parecido ver por ahí detrás, sí, están trabajando. A mí me contaron que aquí lo que faltaba por hacer es que había muchas conexiones de cables. Fijaos por la parte de arriba, donde termina ahí el videomarcador, cómo se puede ver, yo creo que los cables por la parte superior. Imagino que durante esta semana pues iremos viendo trabajos relacionados con el videomarcador, sobre todo una vez que ya han concluido aquí el cambio de asientos. Ya sabéis que todo el segundo anfiteatro, desde aquí, desde el fondo norte, a excepción de este sector de aquí, que ya tiene los asientos abatibles, hay que hacer modificaciones. Por cierto, acaban de encender ahora también el anillo LED del primer anfiteatro. Tendremos suerte, habrá algún tipo de demostración a lo largo de la tarde de hoy. Y veis cómo van saliendo los escudos. Tenemos también ahí la zona del palco de honor. Ya sabéis que todo esto al final luego irá acompañado de un segundo anillo LED que entendemos irá aquí en el frontal del tercer anfiteatro, donde estáis viendo esos paneles estáticos, esas lonas estáticas del Real Madrid en color azul y blanco y azul. Todo eso se sustituirá y ya está confirmado por otro anillo LED que creo que le va a lucir muy, pero que muy bien al estadio. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que aquí sí que hay una amplia mayoría de gente que quiere el anillo LED. Y luego me pregunto si este anillo LED, que es verdad que no tiene continuidad por el segundo anfiteatro, se terminará poniendo alguna tira fina ahí en el frontal de esta parte así hormigonada, o si por el contrario habrá pantallas LED también en esta zona de aquí del frontal del cuarto anfiteatro. No sé qué opináis vosotros, si lo continuaríais
por ahí arriba, si lo dejaríais discontinuo. A mí personalmente, pues bueno, no me preocupa el tema de la discontinuidad ahí en el lateral este, pero bueno, me gustaría leer vuestras opiniones. Tenemos la cubierta retráctil cerrada, una cubierta que, por cierto, ahora mismo no está inflada al 100%, se ve ahí que están un poquito arrugadas esas membranas que conectan entre sí las cerchas de la cubierta retráctil, y tampoco tenemos la cubierta elevada. Ayer en el partido frente al Sevilla la cubierta estaba cerrada, pero estaba en esta posición de bajada, ¿vale? En su posición inferior. Sabéis que esto, y ya lo hemos probado en algunos partidos, la cubierta luego se eleva y busca esa posición de sellado con la cubierta fija. Venga. Se nos ha metido esa comitiva ahí por la zona del túnel logístico del fondo norte. Ahí veis la tapa del hipogeo cerrada, con los huecos aquí entre las celosías, y vuelven a aparecer las estructuras de andamios. Aquí han montado también esta plataforma. Aquí tenemos más plataformas de estas que hemos ido viendo aparecer durante los últimos días, y que, como podéis ver, quedan a la misma altura que la tapa del hipogeo. Vamos a ver cómo van avanzando estos trabajos ahora durante los próximos días en toda esta zona. La verdad es que es algo que me tiene a mí bastante intrigado, cómo van a ir resolviendo todos estos huecos entre las celosías y la grada del lateral oeste. Y por cierto, estos últimos días hemos estado aquí viendo estos soportes, ¿no?, que tienen ahí como inclinaciones regulables y demás. Y fijaos, porque me han pasado una foto, a ver si soy capaz de captarlo desde aquí, pero son soportes para cámaras de vigilancia. Ya en el directo que haga el domingo y demás os compartiré todo el contenido así de la semana, lo más destacado, pero allí a lo lejos, no sé si lo podéis ver, encima del palco VIP, que tiene 5, 4, 9 butacas, encima hay 3 cámaras de vigilancia. Pues bueno, son soportes que han ido apareciendo, ahí también lo podéis ver, que han ido apareciendo en esta zona del lateral oeste, y que en esta parte de ahí, mirad, también ahí, pues van contando con cámaras de vigilancia, entiendo, porque para controlar todo desde la UCO lo que va ocurriendo en los distintos sectores. Y pronto deberíamos ir viendo cómo se van instalando también en estos soportes de aquí del lateral oeste que tenemos aquí, y si no me equivoco, a ver si lo puedo ver desde aquí, también ahí a lo lejos, mirad, ahí también tenemos esos soportes blancos, y también han aparecido allí a lo lejos, y entiendo que, pues bueno, irán instalándose paulatinamente durante estas próximas semanas. Yo creo que vamos a aguantar un poquito, a ver si tenemos suerte de ver alguna demostración, y si no, pues nada, habrá que seguir esperando durante la semana que siga habiendo más movimientos, ¿eh? De momento lo de los escudos ya estamos acostumbrados a ellos, pero no por eso dejan de ser espectaculares, y ya os digo, se ve muy bien en directo en el estadio. Mirad, están empezando a meter bastantes paneles metálicos para el cierre superior del cuarto anfiteatro en el fondo sur, así que yo creo que va a ser uno de esos trabajos que durante esta semana nos va a tener entretenidos aquí, junto con el videomarcador, que yo creo que es lo que todos queremos, o lo más llamativo, ¿no?, lo que todos queremos ir viendo ya cómo va funcionando, y sobre todo cómo se puede explotar esto los días de partido, porque hay muchísimas ganas. Bueno, ha entrado una ráfaga ahora de viento, que yo creo que por eso está ahora desinflada la cubierta, y no veas cómo está moviendo, me la he perdido, pero me ha sorprendido bastante, ¿eh? Y otro de los detallitos a los que tenemos que estar pendientes estos próximos días es las pruebas que vayan haciendo con esas piezas metálicas que han fijado ahí a la zona de hormigón por encima de los palcos VIP, porque la semana pasada vimos cómo ahí habían estado colocando algún tipo de panel. Mirad ahí cómo ya han encendido la esquina con los paneles. Fijaos cómo no se ve a través de ellos. Yo creo que todavía tienen alguna línea de LED que terminar de configurar. Se ve alguna que tiene algo más de intensidad. Ahora veremos si tienen encima también la del fondo sur, que fue la primera que se
que se montó, pero mirad, ahí tenemos buenas noticias. Ya cada vez van quedando menos cosas por ver. Aquí también podemos observar cómo van trabajando en la colocación de esas lonas que se están colocando en la parte trasera de la estructura de visera. Ahí dejamos de ver ya esa parte trasera de las lamas, pero yo creo que sobre todo de lo que teníamos ya muchas ganas de ver era cómo se iban encendiendo las esquinas de del videomarcador. Aquí no os preocupéis que esta semana seguramente pues bueno, va a ser bastante intensa en lo que respecta a la configuración de estos tramos que faltan por encenderse. Y nada más, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal. Si quieres apoyar un poquito más, puedes hacerte miembro premium o adquirir alguno de los productos que tienes enlazados en el vídeo de la tienda online del canal. Y yo me despido de vosotros. Ha sido un placer estar un día más aquí. Mañana volveremos con más información relacionada con las obras del Bernabéu, con la actualidad del Real Madrid. Un saludo y hasta la próxima.